Vamos a hablar de Asa, hermanos, en Cristo. Asa es un rey del Antiguo Testamento, hermanos, que encontró en una situación, y cuando seguimos su vida, es alguien que se cayó en una profunda depresión espiritual y realmente que nunca salió de allá, hermanos, en Cristo. En la Biblia también hay la situación de Noemí, hermanos. Noemí, por una circunstancia, se alejó de Dios mismo, y cuando volvió dijo: no me llaméis ya Noemí, me llamaréis Mara, porque el Omnipotente ha salido en contra de mí, ha sido duro conmigo, mi Dios, básicamente está diciendo. Pero gracias a Dios, a final de cuentas, ella salió de esa depresión en la soberanía y en el poder de Dios. Pero hermanos, Asa es un caso que no. Y quiero yo, hermanos, escudriñar su vida para que nosotros aprendamos qué está pasando en la mente de una persona deprimida, hermanos, en Cristo. Hay dos tipos de depresión. Antes de entrar en esto, hermanos, hay dos clases de depresión. La primera es la depresión clínica, lo llaman, o la depresión física. Quiero explicar esto. Hay personas que por un golpe en la cabeza o por falta de balance de químicos en su cerebro, ellos no pueden pensar correctamente o procesar correctamente los asuntos de la vida. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, hay personas que ellos tienen ese problema y por eso tienen a menudo pensamientos de suicidio, y sí, su problema es físico. En este caso, si es un problema físico, necesitan un remedio físico, de la misma manera que si usted tiene diabetes, si usted tiene cáncer, si usted tiene la influenza, usted tiene un problema físico y el remedio puede ser físico. Sin embargo, ¿están escuchando? Toda persona necesita el Evangelio de Cristo, hermanos. Amén. Y no estoy diciendo que es la persona con una depresión clínica, la solución es algo físico, porque todo ser humano es un pecador en necesidad del Señor Jesucristo. ¿Okay? Entienden eso, hermanos. No estoy excusando a esas personas o diciendo que ellos serán curados por un psicólogo. Espero que hayan en la primera hora entendido eso claramente, hermanos, que no estoy levantando la bandera de los psicólogos. ¿Están conmigo, hermano? ¿Okay? Pero hay otra clase de depresión, que es la depresión espiritual, y vamos a mirar en el caso del rey Asa, hermanos, en Cristo, acerca de lo mismo, hermanos. Sí, hemos encontrado en años de consejería hermanos en Cristo que antes eran muy fieles, ahora deprimidos. Hemos hasta oído casos de pastores deprimidos, hemos oído de esposas de pastores deprimidos y deprimidas, y hemos oído un montón de cosas. Entonces, digo eso para que usted pueda ayudar al hermano en Cristo que se va a enfrentar con esta situación, porque repito, no somos perfectos, hermanos en Cristo. No somos cristianos por ser mejores que otras personas. Es a pesar de quienes somos, la gracia de Dios ha entrado en nuestra vida, hermanos. Y vamos a estar aún dentro del contexto de la iglesia, luchando con dificultades en nuestra vida espiritual que van a afectarnos emocionalmente, hermanos en Cristo, y por eso tenemos que equiparnos en este asunto. Entonces, vamos a mirar Segunda de Crónicas, capítulo 14, y simplemente vamos a empezar con los pasos. Lo que quiero hablar esta noche son pasos a la depresión, para que usted entienda lo que está pasando en la vida de alguien que tiene una depresión espiritual. Mira lo que dice aquí, capítulo 14, del libro de Segunda de Crónicas. ¿Están ahí, hermanos, o están en el índice todavía? Muy bien, era un chiste. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Qué interesante, hermanos. La Biblia menciona cuando este hombre, que es rey no de Israel, las tribus alejadas del norte, sino de Judá, la tribu escogida por Dios en el sur, Asa se menciona en el linaje de David, uno de los descendientes de David, sentado en el trono de Dios, que Asa comenzó bien su vida y comenzó bien su reinado con el gozo de Dios en su corazón. La Biblia nos dice de su posición. Su posición es rey, pero también la Biblia nos dice de su condición. Dice en cuyos días.
Ezequías dice, tuvo sosiego el país por 10 años. Hermanos, hábleme, ¿qué quiere decir sosiego para usted? Paz, exactamente. Tranquilidad, su condición. El ambiente alrededor de él era un ambiente de paz. Entonces ya vimos, hermanos, su posición, su condición, pero también nosotros vemos su disposición espiritual. Mira el versículo 2, dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Así que él estaba ejerciendo su reino no consigo mismo en mente, abusando de la gente o siendo un político contemporáneo, solamente llenando su cartera, abusando de la gente con corrupción. No estaba haciendo eso. Él estaba haciendo lo recto delante de los ojos ¿de quién? De Jehová su Dios. Entonces ya vemos, hermanos, que Asa empezó bien, hermanos, y como rey de Judá su posición requería ciertos deberes, hermanos. Como rey era su trabajo, hermanos, liderar con la defensa militar del país, hermanos, y como rey del pueblo escogido de Dios, cuando enfrentaban guerras, no solamente era de enviar un ejército para pelear, era de buscar a Dios para que supiera el país que Dios estaba protegiendo el pueblo elegido de Dios, para que la gloria no fuera para Asa, sino para Jehová. ¿Me están escuchando, hermanos? Entonces, esta es la situación acá, hermanos, en Cristo. Y miren lo que dice el versículo 3. Porque quitó él los altares del culto extraño y lugares altos, quebró las imágenes y destrozó los símbolos de Asera. Hermanos, esto es un hombre espiritual, que él quiere que en su nación, cuando hay buena defensa, cuando hay prosperidad económica y sosiego en el país, él quería que la gente no atribuyera esa condición a algún otro Dios, sino que al Dios verdadero. Y él está ejerciendo los deberes según su posición. ¿Están conmigo, hermanos, en Cristo? Estaba haciendo lo correcto. Pero cuando llegamos a Segunda de Crónicas, hermanos, en Cristo, Segunda de Crónicas, capítulo 16, el versículo 1, si puedes ir allá, por favor. La Biblia, bueno, hermano, no brinquemos allá. Quiero que veas algo antes de eso, hermanos, en Cristo. Y mira, por favor, en el versículo 9, la Biblia dice, en 2 Crónicas 14, 9, dice la Biblia, y salió contra Eosera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres. Millón es 1,000, ¿sí o no, iglesia? Amén. Y 300 carros, y vino hasta Maresa. Dice, entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y mire, repito, él tiene una posición, rey, para defender el país de Judá, ¿sí o no? Y lo está haciendo no solamente en su fuerza, pero como vemos en versículo 11, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso, al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra nosotros el hombre. Y Jehová, versículo 12, deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Jehová, delante de Judá, y huyeron los etíopes. Hermanos, estamos viendo que este hombre empieza bien, ¿sí o no? Empieza bien. Ahora vamos a ver capítulo 16, versículo 1, y si usted está tomando notas, esto es paso 1 a una depresión. Paso 1 a una depresión, o si quieres comprar el libro, está en la mesa. ¿Está bien? Mi comercial. Okay, ¿está bien, hermanos? Okay, bien. Okay, quiero llegar a México, hermanos. Okay? Quiero llegar a Puebla. No es para hacer plata, es para llegar a mi tierra en mi México, lindo y querido. ¿Están conmigo, hermanos? Mis pies están en Indiana, mi corazón está en México. Esa es la razón, ¿ok? Capítulo 16, versículo 1. ¿Están ahí, hermanos? Dice la Biblia, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de ¿dónde, mi hermano?
Ahora no de los etíopes, sino de dónde? De Israel, como la nación hermana de Judá. Dice, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar ninguno al rey Asa, rey de Judá. Hermanos, aquí se está tomando notas. Circunstancias inesperadas entraron en su vida. Miren, hermanos, él nunca estaba esperando esto, ¿sí o no? Él en toda su vida, en todo su ministerio como rey, siempre peleaba contra las naciones desde afuera. Tenían en ese entonces buena relación Judá y Israel, hermanos, en Cristo. Pero este rey del norte de Israel viene, el rey Baasa, entra y empieza a sitiar las ciudades, hermanos, y empieza a atacar a Asa. Y lo que pasa, hermanos, es que esto afectaba la economía de Judá, el estado del país entero, y a Asa, como vamos a ver personalmente. Supuestamente las dos naciones eran hermanas, y esto le sorprendió lo que Baasa le hizo a Asa. Espero que estén entendiendo esto, hermanos. Y pregunto hoy esta noche, hermanos, ¿cuáles son algunas circunstancias inesperadas que entran hoy día en las vidas de las personas que pueden ayudar a empezar el proceso de la depresión? Ahora vamos a aprender algo después de esto que va a ser muy crítico entender para ayudar a los deprimidos. Pero, ¿cuáles son algunas circunstancias difíciles que entran en la vida de alguien? Ayúdenme, háblenme, hermanos. Un divorcio por niño. Un divorcio. Que para un niño sus papás se divorcian. Eso es trágico. ¿Qué más? La muerte de algún familiar, exactamente. Y puede ser de una mamá, puede ser de su abuela, puede ser de su hermano, cualquier cosa. ¿Qué más? Pérdida de trabajo. Pérdida de trabajo. Algo completamente inesperado. Llegan a tu oficina con un pink slip, o lo llaman allá, y dice, ya no tienes trabajo acá, y estés desesperado, ¿no? Quizás el nacimiento de un hijo con necesidades especiales, que usted siempre pensaba y su sueño era de tener hijos saludables, normales, entre comillas, ¿no? Y luego con síndrome de Down nace su primer hijo, ¿no? Algo similar pasa. Otras cosas, ¿qué más, hermanos? ¿Algo más? La enfermedad, exactamente. Es algo fuerte, ¿no? Porque la Biblia dice en Efesios, nadie desprecia su propia carne. ¿Sí o no, iglesia? Así que el doctor te dice diabetes y usted nunca voy a ser uno de esos que se van inyectando y ahora estoy en ese club, ¿sí o no? Va a necesitar diálisis, va a necesitar esto, tu vista se va a ir acabando si no te cuidas, y luego, como que no esperaba yo esta situación. Puede ser también, hermanos, algo en cuanto a la iglesia. Puede ser que alguien que te ganó para Cristo ya no sigue en las cosas de Dios, y usted como que se desespera, se desanima fuertemente por lo mismo. Puede ser que alguien que era su amigo desde hace tiempo volteó la espada contra de usted y empezó a ser un traidor, hermanos, en Cristo. Todo, hermano, puede pasar en este mundo de pecado, ¿sí o no, iglesia? Las circunstancias inesperadas entraron en la vida de Asa y entrarán en la vida nuestra o en la vida de personas también, hermanos, en Cristo. Como que Asa no despertó en la mañana orando a Dios, oh Señor, yo espero en ti que hoy día el rey de Israel me dé problemas. No estaba pensándolo. Él tenía el trono por 36 años y nada similar había pasado. Le sorprendió la circunstancia completamente. Hermanos, paso número 1 hacia la depresión es cuando las circunstancias inesperadas entran en la vida de una persona. Y cuando vemos su vida hasta ahorita, hermano, ¿usted piensa que él merece esto? Yo no creo. Eso no es un mal hombre, eso es un hombre que ha buscado el rostro de Dios, ha destrozado altares ajenos de idolatría. Él ha hecho bien en pedir a Dios delante del pueblo de Judá. Él ha sido muy fiel, hermanos, en Cristo. Y mira qué pasa. Ahora, necesitamos ver paso número 2 a la depresión. Es la reacción pecaminosa. La reacción pecaminosa. Miren el versículo 3, hermanos. Él está haciendo aquí algo, hermanos.
dice versículo 2, entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de ¿quién, hermanos? De Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre, y he aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Hermanos, entendamos algo aquí, hermanos. Entendamos algo muy importante. Y eso es algo que voy a estar repitiendo. Las circunstancias difíciles no causan la depresión. Es la reacción equivocada a las circunstancias. ¿Están conmigo, hermano? ¿Por qué? Porque él enfrentó un ejército aquí que sí tenía su poder, pero la Biblia nos dice que él reaccionó mal. ¿Cuál es su mala reacción aquí, hermanos? ¿En quién está dependiendo Asa? Se está liando con un... Sí, está hablando con quién para resolver el problema. Con el hombre, ¿sí o no? Él tiene una Biblia. David mismo, uno de sus bisabuelos, ¿sí o no, iglesia? Escribió, no confíes en los príncipes, ¿sí o no? Pero ¿qué está haciendo este hombre? Sabiendo que Dios permite ejércitos venir en contra para buscar a Dios, y anteriormente en su vida, cuando un problema, entre comillas, mucho más grande había venido, 1,000,000 de hombres vino en contra de él no buscó a ningún otro rey, ningún otro príncipe, buscó el rostro de Dios, y Dios le dio salvación. Amén, iglesia. Amén. Pero en este caso, lo que estamos aprendiendo de la depresión es que era una circunstancia, un problema más mínima, pero la depresión se empezó a efectuar, empezó a empezar en su vida por causa de la circunstancia, no, hermano, por causa de su mala reacción a la circunstancia. Ahora, hermanos, tenemos que entender esto, que aún Asa, en ocupar este rey sirio, hermanos, él tuvo éxito en su plan, humanamente hablando, él tuvo éxito. Miremos, hermanos, lo que dice versículo 4, dice la Biblia, y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Rama y abandonó su obra. Es muy interesante que la Biblia nos enseña, él tuvo la mala reacción a la circunstancia, y aún en eso, él tuvo éxito en su propia opinión, ¿no, hermanos? Porque Baasa dejó de atacarlo, dejó de construir esta ciudad en contra de él, hermanos. Pero lo que hay que entender es esto, hermanos. Su posición como rey no solamente es proteger la nación, es poner el ejemplo espiritual delante de la nación. Estuvo haciéndolo. Estuvo haciendo el uno, pero no el otro. Protegió, defendió físicamente, pero estaba poniendo mal ejemplo aquí, porque en lugar de buscar a Dios, estaba buscando a un rey de los sirios, de los paganos, hermanos, hoy que lo vimos. Así que él estaba tratando su problema en una forma pragmática, que no importa cómo se hace, a menos que el resultado sea bueno. ¿Están conmigo? Ahora, hermanos en Cristo, mi pregunta es esto. Ya hemos mencionado cómo a veces la gente experimenta circunstancias difíciles, ¿no? Hemos dicho que la muerte de un ser querido, el divorcio de los padres, un diagnóstico de alguna enfermedad muy severo. Otros han dicho la pérdida de un trabajo o alguna otra cosa, el nacimiento de un hijo de necesidades especiales. Ahora, hermanos, pregunto, ¿cuáles son algunos métodos que las personas ocupan hoy día para tratar con las circunstancias difíciles que entran en sus vidas? Ahora háblenme otra vez, porque ya sabemos que Asa no trató bien la circunstancia, ¿no? Ahora pregunta usted, hemos hablado de circunstancias difíciles. ¿Qué hace hoy en día la gente que demuestra una reacción mala a sus circunstancias? ¿O qué métodos ocupan? ¿Qué hacen? Buscan al amigo, al hombre. ¿Un amigo?
Sí, exactamente. Solamente se desahogan con alguien. ¿Qué más? Usan la violencia. La violencia, se enojan mucho, ¿no, iglesia? Se enojan. Hasta hay, tristemente, hermanos, salen las noticias en casos como que le nació un hijo, no sabía cuidarlo y le mata. Que la violencia. ¿Qué más? El alcohol. ¿Qué hace el alcohol? Provee un escape temporal de la realidad. Pero sabemos, el efecto del alcohol se quita y tarde o temprano uno tiene que enfrentar con su situación y su vida real. ¿Qué más? Mucha gente se quita la vida. Se quita la vida, sí, eso es lo más severo se puede decir. ¿Alguien más? Usar drogas. Usar drogas, igual, para escaparse de sus miserias, supuestamente. Y también el suicidio, es su forma de escaparse. ¿Y qué más, hermanos? Un psicólogo. Hay personas que hacen perpetuamente adictos a noviazgos, ¿sí o no? Hay otras personas que, el divorcio de mi papá, y yo voy a enseñar a mi papá y así como en el caso de Absalón, hizo un acto de delincuencia para llamar la atención de su papá que no tenía su atención. Hay jóvenes, muchos, en la cárcel hoy día que simplemente hicieron crímenes para enseñar a su papá: papá, no estabas ahí por mí, pero ahora vas a saber que existo. ¿Qué más? Mucha gente recurre a la brujería. Brujería, wow, sí, en nuestra comunidad hispana es muy común, ¿no? Tiene algún problema y vamos a sacar esos blanquillos y ponerles en su cuerpo y vamos a... ¿Sí o no, hermano? Sí, eso sacariza. Pero hay hasta cristianos que todavía están en esas cochinadas. Amén. Y quiero decir cochinadas a propósito, hermano, amén, es una cochinada. ¿Ok? Hay personas que dejan su pareja, ¿sí o no? Dicen, este problema se encuentra aquí, yo voy a ir a otro país. ¿Okay? ¿Y qué hacen? ¿Están resolviendo el problema? No, están creando otro problema peor. Y luego están creando peores problemas para ellos, para otros, porque el problema nunca es solamente algo físico en un lugar. El problema es uno, hermanos, en Cristo. Y ese problema le va siguiendo. ¿Okay? Hay muchas otras cosas que se pueden decir. Hay otros que tratan con su problema con éxito. No, yo voy a enseñar que soy algo, voy a estudiar, voy a hacerme rico y todo el mundo va a saber que soy algo. Y sí, logran eso, pero se retiran a su cuarto en su mansión a la noche y tienen que vivir consigo mismos, sabiendo que hay grandes problemas en su vida. Entonces hay un montón de maneras que la gente ve un problema hasta, hermanos, hasta quitar la vida de ellos mismos o de un familiar o de un hijo, hermanos, en Cristo. O hay hasta personas, hermanos, que le nace ese hijo con necesidades especiales y se alejan de la casa de Dios, se alejan de Dios mismo y dicen: jamás voy a ir a la iglesia porque yo servía a Dios, yo enseñaba escuela dominical, yo ganaba almas y así, Señor, ¿me haces este asunto? No están entendiendo algo, hermanos, que Dios no es deudor de ninguno de nosotros. Si Dios nos diera lo que debemos recibir de Él, sería el infierno, hermanos. Amén, iglesia. Y si Dios te da un hijo con necesidades especiales, bendito sea Dios, va a haber maneras con su gracia de tratar con este asunto. Amén, iglesia. En cuanto a la enfermedad, ¿qué dijo Pablo? Yo oré 3 veces, Señor, que me quitara este aguijón en mi carne. Y el Señor respondió: no voy a quitar sus circunstancias ni cambiarlos, pero en medio de ellos, bástate mi gracia. Hermanos, hay suficiente gracia en la persona de Dios para cualquier problema. Amén. Para ese divorcio, para la pérdida de salud, de trabajo, para esa persona que te da la espalda, para ese mentor cristiano que tuviste que ya no camina con Dios y en Facebook está publicando que están las discotecas. Hay gracia en cada situación. Busque a Dios. Amén. De hecho, prefiero decir, la Biblia no tiene la palabra problema. Interesante, ¿no, hermanos? Porque si considero cualquier cosa que no me gusta en mi vida como problema, estoy poniendo a Kevin en primer lugar. Pero cuando yo veo que problema no aparece, pero prueba sí aparece, hermano. Amén. La palabra prueba quiere decir que Dios está envuelto en el proceso, no para cambiar necesariamente mi circunstancia,
pero para cambiarme a mí en medio de la circunstancia, hermanos. Qué bendición es eso. Entonces, hermanos, repito, las circunstancias difíciles no son la causa de la depresión. La reacción equivocada, pecaminosa a las circunstancias empieza en el proceso de la depresión. ¿Están escuchando esto, hermanos? Okay. Número 3, la reprensión viene, la reprensión primera. Miren, 2 de Crónicas, capítulo 16, por favor. Miremos versículo 7, por favor. Versículo 7 al versículo 9, por favor. Miren lo que pasa, hermanos. Entonces, en Israel hubo el rey, pero también hubo otras autoridades que Dios puso, sabiendo que el hombre es defectuoso, puede haber un mal rey. Entonces, delante de la nación, por ser un pueblo espiritual, también hubo profetas y sacerdotes. Entonces, un vidente, un profeta se levanta para predicarle un mensaje de gracia personal al rey Asa. Asa, su caso no es un caso perdido. ¿Cómo se llama? Ananí. Mira el versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en sus manos. Y luego, hermanos, después de recordarle: Asa, usted tuvo un mini problema aquí, que usted confió en el hombre, pero ¿te acuerdas cuando tuviste ese problemota, pero confiaste en Dios y Dios te salvó? Amén. Y mira, hermanos, en versículo 9 le da la invitación. Le está dando un momento, una ventana de gracia. Dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente, dice, has hecho esto, porque de aquí en adelante, dice, habrá, dice, más guerra contra ti. Básicamente estaba diciendo: hay esperanza para ti, pero ahora que hiciste esto, va a haber más problemas. Para decirle: ahora vamos a ver si te vuelvas para confiar en Dios nuevamente. ¿Están conmigo, hermanos? Como que los problemas son oportunidades, no son obstáculos. Entonces, hermanos, este hombre vino y le reprendió. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, paso número 1 en la depresión es esto: circunstancia inesperada entra. Paso número 2, la reacción mala o pecaminosa. Ahora, paso número 3 es cuando Dios envía a alguien para reprendernos, ¿ok? Ahora yo pregunto, ¿la reprensión es algo malo? ¿No? De hecho, hermanos, Proverbios 6:23 dice: las reprensiones son el camino de vida. Como que necesitamos que gente nos diga que está mal en nosotros, hermanos. Miremos rápidamente Salmo 141, versículo 4. La forma correcta de reaccionar cuando alguien justamente y espiritualmente nos reprenda es humildad, hermanos. Pero miremos Salmo 141 y miremos el versículo 4, por favor. Dice la Biblia: no dejes que se incline mi corazón a cosa mala y a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y deleites. Perdón, yo estoy mal. ¿Estoy mal? Sí, estoy mal. No, versículo 5, perdón, hermanos. Me voy a deprimir, si no. Ok, versículo 5, ¿listos? Dice la Biblia que el justo me ¿qué? Será un ¿qué? Hermanos, la Biblia dice es un favor cuando alguien nos reprenda bíblicamente. Dice: y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá a la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Hermano, cuando dice bálsamo, está hablando de una medicina. Y de cierto, hermanos, a veces no nos gusta escuchar lo que tenemos de escuchar, hermanos, pero ¿te acuerdas como niño, hermanos? La medicina casi nunca tuvo buen sabor, ¿sí o no? Ninguna medicina como: ay, se me antoja esa medicina, tráemelo. No, nunca pasa así.
Pero tú tomabas con gusto sabiendo que la medicina iba a ayudarte. ¿Sí o no? ¿Y cuándo, hermanos? Cuando no llegas a la iglesia y el pastor en su corazón, Dios le mueve, visitarle y toca la puerta, hermano, no te portas como una ardilla bautista. Amén. No te vayas corriendo. Dile al pastor que no estoy bañándome. No. Conteste la puerta. Necesitas escuchar la reprensión. Porque, hermanos, esto es un momento como de bisagra, ¿no, iglesia? Eso es un momento de toda la vida puede voltear a la buena o a la mala. Hacia Dios o hacia mis propios rumbos, hermanos. Y Dios sabe algo. Dios sabe algo de ti. Nadie te miente como tú. ¿Escuchaste? Permíteme recordarlo. Nadie te miente como tú. Yo no merezco tener un hijo así. Yo no merezco tener la pérdida de trabajo. Estás mintiéndote. ¿Escuchaste? Lo que tú mereces es mucho peor que pérdida de trabajo. Mereces estar en las llamas calientes y oscuridad del infierno. Eso es lo que te mereces, hermanos. Amén. ¿Cuánto yo hago para Dios en esta iglesia? Y siempre me pasa así. Por la gracia de Dios, dice Pablo, yo soy lo que soy. Amén. Y cuando vemos, hermanos, buena justicia y moralidad en nuestra vida, no siempre va a producir buenas circunstancias. ¿Por qué? El mero más justo en toda la tierra se llama Jesucristo y su vida fue corta y difícil, hermanos, en Cristo. Lo que Dios quiere hacer con las circunstancias difíciles es conformarte a su bendita imagen. Pero cuando tú te dices, yo me merezco mejor, hermano, te estás mintiendo a ti mismo. Y lo que ocupas es que alguien fuera de ti habla verdad a tu situación. Amén. Hermano, mira Romanos 8:28. Amén. Todas las cosas ayudan a bien. Dios tiene un propósito. Dios va a contestar la oración. Dios va a hacer algo especial. Hermano, ten fe. Hay muchos trabajos por allá en la fe. Ten fe, hermano. Necesitas escuchar la reprensión, porque la reprensión te trae, hermanos, a la Y, ¿sí o no? Lo llaman una bifurcación. El camino hacia Dios o el camino hacia mi propia vida, hermanos. Y repito, que la gente nos reprenda será un favor. ¿Amén, iglesia? Amén. Será un favor. Porque repito, nadie te miente como ti mismo. ¿Okay? Usted, por lo tanto, necesita que alguien le reprenda. Por eso, hermanos, permíteme decir, un psicólogo vino con un pastor una vez y dijo, pastor, le tengo mucha envidia, pastor. Dice, ¿envidia? ¿Por qué? Y dice, porque yo tengo un montón de clientes que vienen a mi oficina, se sientan en mi sofá por una media hora, le doy así un diagnóstico, le doy una pastilla y se van, y yo sé que el mundo los está devorando, pero pastor, le tengo envidia porque usted tiene una congregación que se reúne semanalmente y se cuidan entre sí. Amén. Y amén, y amén, hermanos. Por eso existe la iglesia. Somos un cuerpo, hermanos. Amén. Y nosotros existimos como iglesia para glorificar a Dios y para el mutuo ánimo y apoyo espiritual. Amén. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que, ¿qué iglesia? ¿Qué dice la Biblia? Debemos de congregarnos más y más que vemos que ese día se acerca y amonestándonos en medio de la congregación. Tú existes para animar al otro y el otro existe para animarte a ti. Y tu pastor está aquí para hablar verdad a tu corazón engañado. Por eso necesitas reprensión. ¿Amén, iglesia? Amén. Reprensión. Y aquí es nuestro gran error. Vemos a la persona deprimida que no quiere salir de la casa, que ya no se baña, no está haciendo nada, y le dicen, ay, pobrecito, le voy a apapachar. No, en todo caso, hermano, la peor cosa que puedes hacer con ese hombre es apapacharlo. No necesita eso, necesita reprensión en veces. Amén, iglesia. Necesita que alguien le diga la pura verdad de Dios en su situación, hermanos, en Cristo. Y ahora vamos a ver en el rey Asa, segunda de Crónicas
capítulo 16, versículo 10, vamos a ver su descontrol emocional o pérdida de control emocionalmente. Y miren lo que dice, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 16. ¿Estás ahí, hermano? Versículo 10. Escuchen rápido porque voy a hablar rápido. Tenemos 5 minutos. No voy a serles mentiroso. Vamos a concluir en 5 minutos. ¿Están conmigo, hermano? Versículo 10. Dice la Biblia, después de que Asa escuchó la reprensión de este vidente, hermanos, él no reaccionó correctamente, sino que se descontroló ahora emocionalmente. Mira el versículo 10, repito, dice aquí, entonces se qué, mi hermano, Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Hasta allí, mi hermano, es interesante cómo el autor aquí nos dice exactamente lo que pasó con él. Empezó primero con coraje, ¿no, iglesia? Pero luego se hizo fuera de control, y para enfatizar eso, dice no solamente que se enojó, pero luego dice se encolerizó, pero luego dice en cómo. En gran manera, ¿no? Como este hombre, ahora emocionalmente, él está completamente fuera de control, hermanos, en Cristo. Y permítame decir, hermanos, en Cristo, esto es donde, ¿ok? Ya estamos, hermanos, estamos en paso número 4 de la depresión. Repito los pasos, ¿están conmigo? Paso número 1, circunstancias inesperadas entraron. Paso número 2, reacción pecaminosa y mala, egoísta a las circunstancias. Paso número 3, la reprensión en contra. ¿Ok? Ahora, paso número 4, la pérdida de control emocional. Ahora, el psicólogo no entra hasta paso número 4. Ay, ¿sientes malo? No quiero que te sientas mala. Aquí está un Cymbalta, es una pastilla. Aquí está un Prozac. Cuando el psicólogo, por no entender quién es Dios, cómo es el ser humano, por eso con razón le llaman psicólogos, amén, iglesia. Y es interesante, hermanos, en una profesión donde hay más adulterio, más divorcio y más problemas entre sí, el mismo padre de la psicología moderna, Segismundo Freud, hermanos en Cristo, él luchaba con su propia depresión y por un accidente él mató con una dosis fatal de morfina uno de sus mejores amigos, hermanos. Yo pregunto, ¿saben cómo tratar con la gente? No, porque entran hasta paso 4 con la gran meta de esto, solamente ayudar emocionalmente. Ahora, hermanos en Cristo, Asa entra en el cuarto en esta noche, usted lo ve enojado y con problemas. Ok, pregunto, ¿sus sentimientos son su problema? ¿Hermano? ¿Sí o no? No. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es? Espiritual. ¿Falta de qué? Falta de fe. ¿Sí o no? Pero solamente, hermanos, en consejería, cuando la gente viene con uno y se va a dar cuenta de eso, solamente le presentan lo que en su mente es el problema. Y siempre es casi emociones, ¿no? No siento bien. Es que siento como desanimado, siento un poco enojado. Pero, hermanos en Cristo, ya estamos en paso número ¿qué? 4. Pero bendito sea Dios, el consejero bíblico ya sabe que hay 3 pasos adelante antes de que eso, y podemos entrar empezando con la raíz del problema. Permíteme decir, hermanos, los emociones y sentimientos no son el problema, hermanos, en Cristo. De hecho, los sentimientos son algo bueno, hermanos, en Cristo. Dios es un Dios de ira. Dice la Biblia en Salmos 7:11 que Dios está airado con el impío todos los días. Dios odia el pecado. ¿Están conmigo, hermano? Y nos dio, hermanos, su imagen y tenemos ciertos sentimientos. Y la ira, hermanos, es una emoción dada por Dios para atacar problemas. ¿No, iglesia? Para resolver problemas. Ahora, ¿viste el versículo? ¿Atacó problemas a Asa con su emoción? No, atacó personas. ¿Qué hizo con el vidente? Lo echó a la cárcel.
¿Sí o no? Y empezó gente buena alrededor de él a sufrir por lo mismo, hermanos, en Cristo. Y esto es el punto clave de todo, hermanos. Los problemas del aconsejado giran aquí, hermanos. Si han de utilizar sus sentimientos para bien o para ser controlados por los sentimientos y usarlos para mal. Y este caso de Asa lo usa para mal. En lugar de atacar su propio pecado y rebeldía, hermanos, en Cristo. Porque cuando Pablo reprendió a los corintios, Pablo dice algo muy interesante, hermanos. Dice, ahora me gozo, dice, no porque hayáis sido contristados, sino que porque fuiste contristados para arrepentimiento, hermanos. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Que los sentimientos de nosotros cuando pecamos, Dios los usa para arrepentirnos, hermanos. Y cuando Pablo habló con los corintios que se habían arrepentido, hermanos, la Biblia dice que ellos tenían qué indignación, estaban enojados con su propio pecado. ¿Están conmigo, hermano? Y así es el diseño de Dios. Las emociones son para atacar problemas, no a personas. Pero la persona deprimida, si él no sale de su depresión y reconoce la grandeza de Dios en su vida, hermanos, otras personas alrededor de él siempre van a sufrir. Y normalmente está la gente a su más cercana alcance. Eso es el gran problema. Cuando ayudas a una persona deprimida, nunca estás ayudando a una sola persona, estás ayudando a sus hijos, a su esposa, a toda su iglesia, hermanos en Cristo, porque ellos se restauran, empiezan en lugar de atacar, empiezan a ayudar, hermanos en Cristo. Y eso, hasta ahí vamos a ir, hermanos en Cristo. Espero que esto ha sido un poco de introducción a la depresión, hermanos, porque tenemos como cuántos pasos más, varios pasos más mañana, hermanos, en la primera hora. Entonces quería yo poner la ensalada esta noche, hermanos, y mañana el bistec. ¿Está bien? Que mañana vengan listos y vamos a venir a ver qué pasó con él, y vamos a luego, no solamente quiero diagnosticar a este hombre, pero quiero enseñarle también a ayudar a una persona que está en depresión espiritual. Espero que este pequeño taller ha sido de ayuda, así que vengan mañana, hermanos, y vamos a orar. Padre, Señor, has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos has iluminado. Señor Jesús, tú eres la luz del mundo y nos has enseñado con tu verdad, Señor, cómo tratar con casos de depresión espiritual, Señor, que vemos ser muy común alrededor nuestro. Y nosotros no solamente queremos ser un testigo de estas personas en un hoyo de desesperación, sino queremos nosotros arrodillarnos, ofrecerles una mano y levantarlos de allí, Señor, con tu gracia. Bendíganos, úsanos, edúcanos y llénanos, no solamente de todo conocimiento, pero de bondad también, en Cristo Jesús. Amén.